Listo, ahora sí, bueno, mira, hoy vamos a empezar a hablar sobre fundamentales y un poco sobre actualidad del mundo, ¿no? Lo que está ocurriendo en el mundo y cómo implican lo de los mercados financieros. Me dice Margarita en el chat que dice que no se escucha. ¿Tú sí me escuchas, Emily? Ah, bueno, me dice si continúo o esperamos si puede resolver. Ah, bueno, a ver si se escucha, si se escucha, a ver. Ah, Margarita, sal y entra de nuevo y conectas el audio. A lo mejor entraste sin audio. ya, entonces mire, vamos a entender una cosa. Los datos macroeconómicos, ¿verdad? Son los resultados ya de diferentes sectores en la cual se va evaluando la política monetaria del país, ¿verdad? Entonces, esos datos económicos permiten ir controlando la inflación, la productividad, en que los sectores en los cuales la economía se puede ir acelerando o desacelerando también, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros lo que nos van a permitir ver también las tendencias y el acompañamiento al relato, ¿ya? Porque los gráficos siempre van acompañados del relato. ¿A qué me refiero con el relato? Lo que ustedes escuchan en las noticias. O sea, se crea un relato, una historia, un cuento que va acompañado con lo que está sucediendo en el gráfico. Entonces, siempre tiene que, por así decirlo, los momentos, los grandes swings, las grandes operaciones, ir acompañados entre el gráfico y el relato. O sea, tiene que dar un sentido a eso. Ya, por eso es importante que siempre ir como teniendo esa combinación entre los dos, pues, porque si el relato dice una cosa y el gráfico va por otra, hay algo va a ocurrir en cualquier momento, ¿me entiendes? Porque no es lo ideal, ¿ya? Pues sería como Ahora, el cómo y el cuándo. exacto. Y por lo general el gráfico siempre va adelantado un tiempo antes que el relato. O sea, el gráfico a veces predice cosas que van a ocurrir antes que el relato se puedan ver en el relato, mejor dicho. O sea, si el petróleo comienza a subir, ya tú tienes que estar prevenido que viene un conflicto sobre petróleo. Por eso fue cuando el momento antes de la invasión de la guerra de Ucrania, o sea, antes que invadiera Rusia, meses antes, ya estaba subiendo el petróleo y Rusia no había invadido. Entonces, ya uno más o menos se va dando cuenta de las intenciones de los países, entonces ya tú comienzas a escuchar ejercicios militares rusos, que no sé qué, tú dices, ya está, esto, haga que algo va a pasar. Entonces, ya tú te Igual con comienzas, como lo que habíamos hablado hoy en el canal, ¿no? Que el oro también y los metales también como que venían ya diciéndonos algún tipo de información con respecto a eso. Desde que estaba en los 2000 3000 no ha parado de claro, subir. y tú te pones a sacar cuentas, te pones a revisar un poco el gráfico, a analizar fechas, a investigar, o sea, por así decirlo, yo voy a hablar, o sea, sonará un poquito de conspiración o un poquito de pensamiento algo loco, pero a partir del 2019 o 2020, a raíz de pandemia, se han comenzado a ver una política internacional un poco como, o sea, que rayos, pues, o sea, primero nos una pandemia y automáticamente termina la pandemia, viene una guerra, ¿ya? O sea, entonces el oro ya ha comenzado a predecir todo eso y ya desde el 2020. Lo que pasa que como había sido pocos, o sea, son las compras institucionales, ya, son las compras de que ya las instituciones están viendo los conflictos, saben de la Agenda 2030, saben muchas cosas que se van a ir proyectando conflictos a futuro. Y estaban viendo también lo de la guerra de Ucrania, y también que eso no iba a ser algo a corto plazo y que la solución iba a ser a largo plazo, o sea, tanto así que ni siquiera ha tenido solución. Entonces ya comenzamos a ver que el oro pasaba de $1.800 más o menos, que empezaban a ir a comprar y subir y la gente no sabía. ¿Por qué? Porque obviamente fueron las primeras compras institucionales. Claro, yo lo Ahora, tradeaba cuando estaba en 1800 imagínate, yo tengo documentado mis trades de mil claro. ochocientos Claro, por eso. Entonces, y a medida que van avanzando, van a ir pasando los conflictos. Entonces, después pasó que si el conflicto de la guerra en Gaza. O sea, y todo se inicia por un ataque de los terroristas de Hamas al Estado de Israel. Ya, o sea, después viene una respuesta por parte del Estado de Israel, genera un conflicto en el mundo, más tensiones, división de países, aliados se juntan con aliados, entonces se va aumentando los conflictos. Entonces, por así decirlo, el oro también se ve beneficiado. Sí, claro, o sea, es que hay gente que tiene trades abiertos desde 1800, o sea,
Lo que pasa es que tenemos la costumbre de decir que eso a todos, todo sea trade, pero es que hay compras institucionales que no son trade, pero son compras de cantidades de oro a $1.800. O sea, millones y millones y millones de dólares a un precio de 1.800. Y ya prácticamente se ha duplicado. O sea, y vean algo. O sea, yo no soy anticripto, no soy anti Bitcoin ni nada. Pero vean algo. Se ha vuelto a comenzar los riesgos de Estados Unidos con Europa y todo esto, y Bitcoin está cayendo, pero el oro está subiendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué estamos viendo aquí? Bitcoin es un activo de alto riesgo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay tensiones en el mundo, hay tensiones en todos lados, en los países, entre los mismos aliados. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Tensiones, ¿ya? ¿Qué está ocurriendo? Las inversiones se salen del mercado de riesgo. Claro, el mercado de riesgo produce mucha ganancia, pero por así decirlo, se tienen que presentar condiciones adecuadas para poder estar en el mercado de riesgo. Entonces, como hay tensiones y miedo en el mercado, ¿qué ocurre? Hay salida del dinero de alto riesgo, que puede ser las criptomonedas y el mercado accionario incluso, y desviarlo todo como decir, a lo más confiable que son los metales. Entonces, hay esa salida, esa fuga, ese traslado de dinero, porque no es que de repente la gente comienza a comprar oro, no, no, es que hay empresas o fondos de inversión que van desviando su capital de acuerdo al tiempo. No es que no, es hora de comprar o no, es que lo están comprando, no. Ellos, por ejemplo, pasan de bonos americanos, depende de la situación, pasan a oro. De oro, ya la situación se acomoda, la economía está fuerte, que no sé qué, nos pasamos al riesgo y vamos por cantidades grandes de dinero, pero todo de acuerdo a la política. Por eso es que de repente uno comienza a ver, dice, no, bueno, es oro dólar. Entonces, si sube el dólar o baja el dólar, entonces el oro se ve beneficiado o se ve perjudicado. No, 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 no. El oro dólar es una forma de ver el precio. Ya, pero o sea, eso lo único que te va a permitir es ver el precio. Para Pero, ponerle un valor con respecto al dólar, claro, ¿no? La onza. claro, claro, porque también hay un gráfico oro euro. Ajá. Entonces, si sube el euro, entonces, ¿qué tal? No, no, eso va a depender a las condiciones políticas actuales, porque nos podemos encontrar un momento que suba el dólar y suba el oro. A lo mejor no quizá al mismo tiempo, pero cuando uno suba, el otro hace un retroceso y cuando el otro haga el retroceso, el otro también sube. Entonces, si suben, terminan subiendo en los mismos porcentajes. Por eso, todo tiene que ir usted analizando la política actual, a cómo se va dando, a cómo se va escuchando, todo lo que va ocurriendo. Ahora, voy con los datos económicos para ir un poco más rápido con respecto a esto, para no quedar en un solo tema, y después pasamos otra vez a la actualidad. Los datos económicos. Miren, por ejemplo, voy a buscar ahorita datos económicos de esta semana, para ir teniendo ejemplos concretos de esta semana. Si nosotros nos vamos a la fecha de 21, teniendo aquí, solamente yo veo que el presidente Trump habla el día de mañana a las 10:30 hora Chile. O sea, que son 10:30 de hora de aquí de Chile, donde estoy yo ahorita. Pero con respecto al dólar, no veo más noticias importantes. Hay noticias con respecto al euro, con respecto a ver, la libra, ¿ya? Si alguien tiene también cómo operar libra, solo lo operan. Es prácticamente igual que el dólar la forma de analizar las noticias, pues prácticamente son los mismos fundamentales, las mismas cosas. Pues si tú lo aprendes en el dólar, lo mismo ejemplo lo puedes aplicar en las otras divisas. Entonces, para el día de mañana solamente hay una declaración de Trump a las 10:30 de la mañana y aparece como alto impacto, puede ser algo económico. ¿Ya? Entonces, por así decirlo, hay que tener un poco de precaución a la hora de entrar o salir en el mercado, ya sea antes de lo que él vaya a hablar o al terminar. O sea, si vamos a revisar la fecha del 22, tenemos PIB, o sea, tenemos resultado del PIB del cuarto trimestre, pero esto es resultado del cuarto trimestre del año pasado. Este resultado que estamos viendo del PIB, ¿verdad? Es del cuarto trimestre del año pasado, que sale con retardo por el cierre de gobierno de los Estados Unidos a final de año. Si no saben qué ocurrió o qué es el cierre de gobierno, lo pueden colocar en el chat y yo lo puedo explicar. O sea, sin problema. O sea, eso es algo que no todo el mundo debería saber, pues. O sea, yo lo sé porque, bueno, me gusta esto, pues, pero si no lo saben, yo lo puedo comentar y así más o menos van teniendo el Sí, hilo y entendiendo lo que ocurrió. podrías ¿Ya? explicar un poquito. Bueno, lo voy a comentar. El cierre de gobierno es cuando no se llega a un presupuesto, que en el Congreso, demócratas y republicanos no lleguen a estar de acuerdo al presupuesto del país.
¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo, porque se discuten cosas, porque los republicanos, por así decirlo, por el típico de política, es más restrictiva. Entonces tienden a hacer recortes, cambios económicos, ¿ya? Entonces esos recortes perjudican a ciertas personas o grupos y la izquierda, que es la oposición en el Congreso, termina colocando trabas para llegar a un acuerdo, porque está en contra de esos recortes. Entonces, por así decirlo, se lleva ese cierre de gobierno o falta de acuerdo económico o falta de acuerdo presupuestario, se traslada a un mes. Se tardó un mes. Ya, tanto así que se volvió el cierre de gobierno o la falta de presupuesto más largo de la historia. Y eso yo siempre lo fui avisando, lo que más o menos me conoce, le fui avisando que esto se va a acabar cuando sea el cierre de gobierno más largo de la historia, porque es algo mediático. Entonces los demócratas ya lograron algo mediático que ellos querían, ser el cierre de gobierno más largo de la historia. La oposición que logró el cierre de gobierno más largo de la historia. Entonces, ¿qué ocurrió? Los datos económicos durante todo el mes de diciembre se perdieron, o sea, se retardaron, Claro, porque no había noticias, ¿no? claro, porque como al no haber presupuesto, las instituciones públicas encargadas de dar los datos económicos no estaban funcionando, ya que como no hay presupuesto, no hay dinero, no hay cómo pagarle a las personas de esas instituciones y para que salgan publicados los datos y que te vayan a trabajar esas personas. Entonces había esa falta de datos, solamente se mantenía la parte como fundamental del gobierno. Entonces, por eso fue que ese cierre de gobierno y ese retardo de los datos. Ahora. Producto Interno Bruto. ¿Qué es Producto Interno Bruto? Producto Interno Bruto es la productividad del país, ¿ya? Lo que produce el país, o sea, el porcentaje, o sea, la productividad, si eres productivo o no eres productivo, esto lo va a indicar el PIB, ¿ya? Y con respecto al PIB se pueden tomar medidas, ¿verdad? O también se pueden tomar como señales. ¿A qué me refiero como señales? Que si un PIB sale negativo 2 trimestres, ¿a qué me refiero yo con 2 trimestres? Es decir, un trimestre son 3 meses, es decir, en 6 meses, si el PIB sale negativo 2 veces, el Estado se decreta como en un estado de recesión. Y una recesión es como decir una desaceleración económica, una pérdida de la actividad económica del país. ¿Ya? Ojo, si no han entendido algo, interrumpan, hable o lo que quieran decir para que yo pueda ir manteniendo el orden de esto, ¿ya? Si no han entendido. Ahora, el Producto Interno Bruto, por eso les digo, pero mide la cantidad de producción o el crecimiento económico. O sea, mañana, déjame revisar aquí, tenemos una proyección de 4,3. Si alguien lo puede revisar en Forex Factory, tienen el calendario económico sobre las proyecciones y todo. También está Investing, que también pueden revisar esa aplicación y aparece el calendario económico y los datos que pueden salir y la proyección y lo anterior, ¿ya? Ahora, oiga, tienen una proyección de 4,3 y el dato anterior es 4,3. Les explico el dato. El pronóstico que se vaya a salir para el cuarto trimestre es de 4,3, repitiendo así el resultado del tercer trimestre. Es decir, no se esperan cambios hasta el momento. Es decir, esa es la proyección. No es que va a ser algo seguro, no es algo, no. Es la proyección. ¿Ya? Ahora que el resultado salga de repente un 4,5, quiere decir que el último trimestre del año, pasó a tener un crecimiento del PIB de 4,3 al 4,5. Y eso vendría siendo bueno para la economía, bueno para el dólar, por así decirlo. Si quieren saber algo de un impacto inmediato, es bueno para el dólar. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico refleja positividad y estabilidad para la Claro, y economía. aquí te quiero como interrumpir un poco con respecto a que estás hablando sobre el Producto Interno Bruto y el dólar. ¿Qué opinas tú con respecto a esto que viene el dólar bajando y que ya no va a ser una moneda estable o una moneda como de ahorros, ¿no? Lo que pasa es que lo que venimos viendo, el dólar es una pérdida del valor del dólar con respecto a los años. ¿Ya? Claro, Entonces, ¿y qué ocurre? Que ciertas políticas de Estados Unidos han hecho perder la confianza de países e inversionistas en el dólar. claro, Les doy a poner un punto clave en el cual perjudica a esa confianza. Cuando Rusia invade Ucrania, ¿verdad? Se generan sanciones por parte de la Comunidad Europea, por parte de los países contra Rusia. ¿Qué ocurre? Biden, como presidente de los Estados Unidos, emite unas sanciones
con las reservas de dólares de Rusia. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú eres enemigo, tienes algún problema con Estados Unidos, tu dinero no está a salvo, porque los dólares lo controlan ellos. Entonces, se genera una pérdida de desconfianza. Eso es un error que tuvieron los demócratas. ¿Por qué? Porque generas desconfianza. Entonces, al haber desconfianza, ya el tener el dólar ya no es una forma segura de tener, o sea, de tener tu dinero guardado. Claro, entonces dependiendo del, del gobierno en que esté, si es republicano, ¿no? Los demócratas, claro, se puede ver el impacto. Eso se lo voy a mostrar ahorita que voy a compartir pantalla, cómo tengo analizado el gráfico del dólar y lo van a ver. Pero ¿qué ocurre? Que que el dólar, por así decirlo, con el impacto del Producto Interno Bruto es por la actividad económica. Pero si lo vemos por lo que está pasando en el mundo, recuerden algo, que el dólar se establece como moneda global después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque termina un ciclo de orden mundial en el mundo. El mundo ha pasado por diferentes órdenes mundiales, ya sea gobernando por Países Bajos, España, Inglaterra, Estados Unidos. Hasta la actualidad de Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Pero que en el mundo se establece una hegemonía en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se establece una hegemonía? Primero, Estados Unidos tira la bomba atómica. Prácticamente Estados Unidos da un golpe sobre la mesa de manera militar. Aquí estoy yo, aquí mando yo. Segundo, se comienza a comercializar el petróleo en dólares. Recuerden lo que estoy diciendo. Se comienza a comercializar el petróleo en dólares. Prácticamente y el petróleo es lo que mueve la economía en el mundo, porque todo es gasolina, plástico, Claro, como potencia mundial, el oro, el dólar, claro. eh, Por eso es que se hace- establece, por exacto, eso, se establece como precio del petróleo. claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que vemos ahora es intenciones de países que viendo que ya no es seguro estar en el dólar por diferentes opiniones o acciones de presidente de los Estados Unidos, hay países que han tomado la medida de dejar de comercializar ciertas compras internacionales con dólares. Y ya China ha puesto incluso la idea y ha tenido comercios con otros países de petróleo en yuanes. Claro, la noticia que vimos hace poco, ¿no? Claro. O sea, comienzan a comercializar el petróleo en yuanes, en su moneda. ¿Para qué? Para hacerle una guerra a Estados Unidos. ¿Ya? Ese, ojo, no es la razón como tal del 100% porque es la caída del valor del dólar, ¿no? Eso son otras Claro. cosas que también van a influir, pero esa es una de las razones. Entonces, también otra de las razones es por la gran cantidad de deuda que está adquiriendo Estados Unidos, dinero prestado, porque Estados Unidos produce, o sea, gasta más de lo que produce. ¿Ya? Entonces, por así decirlo, también influye también en el valor del dólar. Entonces, no me quiero desviar un poquito de ese tema porque me metería directo a los bonos y ahí sigo extendiendo, me sigo extendiendo. Entonces, ahí vamos a enfocar un poquito en lo del PIB que sale el 22. Entonces, bueno, si el PIB también, o sea, sale por encima de lo esperado, que es 4,3 a 4,5, ustedes ya saben que hubo un crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que también se puede valorar en este dato viendo algo negativo? Si sale por debajo de 4,3, que es el dato anterior, ya sea 4,1, 4,0, 3,9, 4,2, ya ustedes saben que hay una caída de la actividad económica. No queda en negativo, pero sí ya sabemos que hay una pérdida de la actividad económica. Ya es un aviso, ¿entiendes? Claro, ya sí, o sea, no para el oro, para el dólar, para el dólar. Ya después con el oro lo puedo explicar un poco más en contexto, pero ya yo las noticias así en macroeconómicas no creo que afecten tanto al oro, porque el oro ya es algo más a nivel mundial de lo que está ocurriendo. Ya en lo de la actividad económica de Estados Unidos sí puede tener un impacto en el oro a corto plazo, pero puede ser que te dé un punto de compra para seguir subiendo. Entonces, por eso te digo, con respecto al dólar, si sale mañana el dato por debajo del mes anterior, es una pérdida de la actividad económica. Entonces ya ustedes más o menos saben cómo actuar ahí con respecto al resultado. Y eso, o sea, a la hora de operar divisas es mucho más fácil
por la relatividad del dólar con las otras divisas, ¿ya? Ahora, también hay mañana índice de precios del PIB, que es el porcentaje de los precios que hay en el PIB. Esa noticia tampoco genera tanto impacto porque se enfocan más en el resultado del PIB. O sea, el resultado del PIB es el que va a mover todo. Y hay reclamaciones por desempleo, que esta noticia por lo general mueve el mercado, pero ¿qué ocurre? Que como mañana a la misma hora hay PIB, el PIB va a tomar más importancia. Pero voy a explicar qué son las reclamaciones de desempleo. En Estados Unidos, cuando las personas de repente quedan sin empleo, eso es desempleo, lógicamente, pero si quedan sin desempleo, las personas van a instituciones a meter solicitudes por que están desempleadas para obtener algún beneficio social. ¿Ya? O sea, también es una forma de medir el empleo y el desempleo, viendo las solicitudes de personas que van a pedir ayuda porque no las botaron del trabajo. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué más tenemos acá para revisar acá? Ajá, el dato de las reclamaciones por desempleo, el pronóstico es 209.000, pero tenemos un dato anterior de 198.000. Es decir, el anterior son 198.000, proyección 209.000. ¿Qué quiere decir esto? Si las solicitudes aumentan, es decir, de 198.000 se aumentan a 209.000, como se espera, quiere decir que las solicitudes por desempleo esta semana o de estas 2 semanas o este mes, porque puede ser dependiendo del tipo de reclamación de desempleo, el periodo de tiempo, aumentan el desempleo. ¿Qué quiere? Ahorita vemos una proyección de 198 a 209.000. Quiere decir que hay un aumento casi de prácticamente 11.000 solicitudes por desempleo, si no me equivoco. A ver, sí, prácticamente son 11.000 solicitudes. Ahora, después otra noticia que tenemos, que es índice de precios básicos, PCE. Eso es en español. Lo voy a buscar ahora en internet porque de repente ustedes lo tienen en internet. El PC Price Index, que es como decir el índice de precios en Estados Unidos, ¿ya? Que también es de alto impacto y esa noticia es a las 12 del mediodía, hora Chile. Quiere decir que es una hora y media después del resultado del PIB y media hora después de la apertura del mercado de Nueva York. ¿Ya? Y si tenemos un dato, una proyección del 0,2%, pero no tenemos dato anterior, ¿por qué? Porque tenemos el cierre de gobierno del mes de diciembre. Por eso es que no tenemos un dato anterior y el resultado, o sea, es un poco complicado con este dato porque no tenemos algo previo, pero tenemos una proyección que es de 0,2, entonces podemos jugar un poco con la proyección. Si sale 0,2, que es el índice de precios, ¿verdad? Eh, es algo, no creo que se mueva mucho el mercado. ¿Por qué? Porque es lo esperado. Si es por debajo de 0,2, sí creo que se va a mover se va a mover algo dependiendo qué tan bajo sea por debajo de 0,2. Si es por debajo de 0,2, va a impactar de manera negativa en el dólar. Si es por encima de 0,2, va a influir por encima de 0,2. ¿A qué se refiere este índice de precios? Es la valoración del precio de los bienes y servicios adquiridos por los consumidores, excluyendo alimentos y energía. ¿Ya? De vi- lo repito, es la variación de precios de los bienes y servicios adquiridos por los consumidores, excluyendo alimentos y energía. ¿Por qué se excluyen alimentos y energía? Porque tienden a ser muy volátiles de precio. A veces puede cambiar de un día a otro, de una semana a otro. ¿Por qué? Porque la energía o la gasolina puede variar de precio. ¿Ya? Entonces, si sube la gasolina, los alimentos prácticamente también suben de precio. ¿Ya? Entonces, por así decirlo, no se toman esas dos cosas porque son muy volátiles. A lo separar esas cosas que son muy volátiles, se quiere buscar un resultado como un poco más exacto. ¿Ya? Ahora, voy a buscar ahora la fecha del 23 a ver que hay algo acá. Y tenemos en el euro, tenemos noticias de alto impacto, tenemos PMI en Europa, en la libra, tenemos PMI igual en la libra y tenemos igual PMI de Estados Unidos, ¿ya? Para el día 23. El PMI con fabricación y servicios quiere decir la actividad económica en el sector de fábrica y el PMI también en la parte de servicios, ¿ya? Ahora.
Por ejemplo, vamos a hablar sobre el PMI de fabricación, que tenemos un pronóstico de 51,9 y un dato anterior de 51,8. ¿Cómo se lee este dato? El punto medio es 50. ¿Qué quiere decir? Todo resultado por debajo de 50 indica una desaceleración en el sector y un resultado por encima de 50 indica que el sector está fuerte o productivo. Y dependiendo el dato, el anterior y el pronóstico, podemos tener un impacto en el mercado. Porque en el PMI de fabricación, que o sea, yo lo digo en español por la costumbre, es un dato anterior de 51,8 y una proyección de 51,9. Se espera una mejoría de 0,1 en el sector, ¿ya? Y en el PMI de servicios tenemos un dato anterior de 52,5 y se espera una proyección de 52,9. O sea, se espera una mejoría de 0,4 en el PMI de servicios. Lo voy a buscar en inglés para que lo puedan escuchar igual y si no estén confundidos, pues. O sea, PMI manufacturero y PMI de servicios, flash de servicios, pues. O sea, esos son los nombres en inglés. Entonces, si tienen alguna duda, lo pueden ir colocando ahí en el chat para que yo pueda más o menos explicarlo, ¿ya? Ahora, vamos a buscar la fecha del 24. El 24 ya no hay nada, no hay sábado, no hay nada, eso ya es sábado. O sea, pero para el viernes, incluso el cierre de mercado va a estar movido. O sea, el viernes, el mercado como tal, divisas, va a estar movido. Y yo creo que los índices e incluso el oro. O sea, ¿por qué? Porque hay bastantes noticias de alto impacto en todos los mercados, en todas las divisas. Si ustedes los pueden analizar, por ejemplo, en Forex Factory le va a aparecer como un color rojo las noticias de alto impacto, amarillo las noticias como de bajo impacto y naranja de medio impacto. En Investing aparecen como tres toritos o tres símbolos dependiendo a la importancia de la noticia, ¿ya? Entonces, bueno, ahí tenemos más o menos los datos de estas semanas. Y ahí si quieren yo después de la semana que viene les puedo explicar los datos de la semana que viene y así puedo más o menos ir explicando macroeconomía con respecto a lo que vamos viendo actualmente, pues porque se me hace un poquito complicado explicarle a todos ustedes qué es macroeconomía y todo, y es mejor explicarle a medida que van pasando las cosas, si tenemos ejemplos y lo pueden viendo con la actualidad, porque a veces la macroeconomía es pura teoría, pero no siempre es la teoría, es teoría, pero adaptándola a lo que ocurre en la actualidad. ¿Ya? Entonces, otro día también podemos hablar sobre los tipos de interés y esas cosas de que también es como decir el centro de los ciclos económicos del mercado. Ahorita voy a dedicarle unos 15 minutos hablando sobre la actualidad del mundo, hacia dónde va, por qué está ocurriendo todo esto, cómo comenzó el año, qué es lo que estamos viendo, las intenciones de Estados Unidos, de Europa y de Asia. ¿Ya? Miren, terminamos el año viendo cómo Estados Unidos presionaba a Venezuela en la parte de ir a buscar a Maduro. O sea, le estaba dando opciones de irlo a darle exilio, de negociar, de darle una oportunidad. ¿Qué ocurre? Vemos, comenzamos apenas el año una vez, Estados Unidos pasa el ataque y ataca, agarra a Maduro, ¿verdad? Estados Unidos automáticamente se apodera de la reserva de petróleo más grande del mundo. Ya eso lo saben, se apoderó de la reserva más grande de petróleo del mundo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué Estados Unidos hace esto? Les explico. Estados Unidos el año pasado firmó una estrategia de seguridad nacional y otra que se llama de política exterior que se llama America First, que quiere decir América primero. Ahora, los dos archivos tienen mucha importancia porque dictan la dirección de las intenciones de los Estados Unidos. En America First van a encontrar que habla sobre las intenciones de la doctrina Monroe, que es una vieja doctrina implantada por Estados Unidos durante el presidente Monroe, que habla sobre Estados Unidos enfocarse más en América, cuidar más América de sus enemigos y cuidar más América, dándole, obviamente, tratado de como aliado. Por eso que hemos visto a Trump muy cuidadoso con lo que ocurre en América, ahora con México, atacando los carteles, todas estas cosas.
y han visto cómo él ha sabido dando apoyo a países, o sea, o candidatos de elecciones como aquí en Chile, que le dio a través de miembros del gobierno, le dio el apoyo a Kast para que ganara también y poco a poco retirando las ideas o los pensamientos de izquierda a lo largo de América. Y eso es lo que busca, esa parte de America First, enfocarse en América y tratar de sacar de América todas esas doctrinas y culturas woke y de izquierda y todas esas musulmanes y todas esas cosas. Y de lo que es la inmigración ilegal. Ya no, ojo, Estados Unidos no está en contra, o sea, de la inmigración, sino de la inmigración ilegal. ¿Por qué? Porque la inmigración ilegal es un arma que está siendo utilizado por la izquierda y los comunistas para atacar a Estados Unidos. ¿Ya? Ahora. Que también vemos ahora con la actividad del mundo de Estados Unidos, que pasó al ataque, agarró y se apoderó la reserva de petróleo. Ahora, ¿qué estamos viendo? Que estamos con el tema de Groenlandia. ¿Por qué Groenlandia es tan importante y por qué ese señor Catire de piel de zanahoria se quiere apoderar de esa isla? Primero, eso no es nuevo, no es nuevo. Le dirán que sí, que no, pero eso no es nuevo. Ya Estados Unidos hace 80 años ofreció 100 millones de dólares en oro por la isla. Y Dinamarca dijo no. ¿Qué ocurre? ¿Por qué es importante esa isla? Esa isla está prácticamente en el centro ártico. ¿Qué ocurre? Para ustedes ya es normal, o sea, escuchar que hay deshielo en los polos, o sea, está acabando el hielo. Y eso permite desbloquear nuevas vías de comercio y marítimas. Y esa isla es un punto de control muy importante. Primero, por ese control marítimo. Segundo, es un punto importante para ver lanzamiento de misiles desde Rusia o Asia y que atraviese todo el Atlántico hacia Estados Unidos. O sea, está En- estratégicamente bien ubicada, ¿no? Yo creo claro, que también yo he dado este tema porque Venezuela también está geográficamente ubicado en ciertos puntos estratégicos que ellos lo claro. Claro, por ejemplo, si Rusia hubiese querido colocar misiles en Venezuela, esos misiles podrían llegar conocen. básicamente a cualquier parte del territorio americano. Exacto, porque por eso es que no, el petróleo sí tiene que ver con el tema, pero también con ubicaciones estratégicas de dónde Claro. está Venezuela. Claro, y por eso es que vemos que ahí América First, América primero para los americanos, es sacar a los enemigos de Estados Unidos. Por eso han visto que están tratando de, ¿vas a ser aliado mío o aliado de China? Entonces, si vas a ser aliado mío, saca a China de tu país. ¿Por qué? Porque están buscando eso mismo de que China pierda influencia en los países. Tratar de sacar a China del continente americano. Por eso es esa agresividad. Ya, entonces, ahora vamos con el tema de Groenlandia. Bueno, ya vimos que la parte militar, la parte marítima, pero también hay una parte mineral. Hay casi miles y miles de kilómetros de minerales raros en Groenlandia. ¿Por qué es importante estos minerales raros en la actualidad? Fácil. Los chips de inteligencia artificial, los chips de tecnología se hacen con minerales raros. Para hacer un avión de combate, hace falta minerales raros. Mínimo, para hacer un avión de combate necesitas medio kilo de minerales raros. Entonces, como les expliqué antes, cuando tú tienes poder militar, estableces dominio, aparte del petróleo, ¿ya? Entonces, ahora, si hay ese interés por parte de Estados Unidos, por los minerales, por todo, ¿por qué hay ese interés ahora de repente? Porque Estados Unidos está viendo que Europa, la Comunidad Europea, está yendo por un camino muy malo. Primero para los intereses de ellos y su seguridad nacional. ¿Por qué? Porque Europa está adoptando muchos acuerdos comerciales y siendo aliado de China. Y eso a Estados Unidos no le conviene. ¿Y qué ocurre? Que China, a través de empresas, está queriendo entrar en Dinamarca. Y ya Estados Unidos tiene una pequeña base militar la isla de Groenlandia. Y saben, Estados Unidos sabe por las políticas y los presidentes que están ahorita en la Comunidad Europea que no tienen capacidad para enfrentar a China. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, los países que han gastado más dinero en armas son Estados Unidos, Rusia y ahora en la actualidad China. Europa ha dejado de comprar armamento
desde la Segunda Guerra Mundial porque ha estado debajo del manto protector de los Estados Unidos. Y se han desconfiado, no han tenido armamento, no han comprado y prácticamente sus Fuerzas Armadas han quedado atrasadas con respecto a las demás del mundo. Sí han tenido innovación de aviones y todo, pero a nivel de crecimiento de números, armamento, flotas, no ha ido tan grande o tan rápido como China, Rusia y Estados Unidos. O sea, recientemente Estados Unidos amplió el gasto militar a 1.500 millones de dólares. Es el país que más gasta en poder militar. Y como les expliqué, uno de los factores para establecer dominio en el mundo es lo militar, lo, la fuerza. Por eso es que, nos gustará o no, siempre se tiene que imponer la fuerza para demostrar el dominio. Por eso, si no, Estados Unidos no impone fuerza, está demostrando debilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un país que lo tiene aquí en el cuello, que le está respirando en la nuca, que es China, que es la fábrica del mundo, prácticamente. Estamos hablando de que es la fábrica del mundo y Estados Unidos el mercado más grande del mundo, o sea, el mercado consumista más grande del mundo. Entonces, por así decirlo, les digo esto, no hay nada más peligroso en el mundo que una potencia que sabe que va a dejar de ser potencia, porque hará todo lo posible para impedirlo. Por eso es que hemos atravesado guerras a lo largo del mundo. En la Segunda Guerra Mundial no solamente nos jugábamos el sí que estaban persiguiendo a los judíos, no, estaban jugándose en el mundo ideas, patrones, pensamientos, se estaban en juego en el momento en ese mundo. Estábamos viendo un sistema nazi a lo largo que estaba dominando Europa y el sistema nazi es un sistema de izquierda. Por eso se llama el Partido Nacional Socialista, el partido nazi, nacional socialista, porque es de izquierda. Y estaba en juego incluso esa política en el mundo de derecha o izquierda a través de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, me quiero expandir un poquito más ese tema, un poco más profundo, pero más o menos están sabiendo. Entonces, ahora, es por eso es que Estados Unidos le interesa tanto esa isla y no confía en Europa, porque Europa le ha dicho, no, yo la cuido, yo sí lo voy a dejar. Estados Unidos no confía, no confía, porque eso no confía por la forma en que actualmente se está llevando Europa. ¿Ya? Entonces, por así decirlo, han visto la énfasis de Trump de querer tomar la isla. Ahora, ¿qué ocurre? Hay unas opciones. Trump compra la isla, es decir, llega a un acuerdo económico con Dinamarca y la Unión Europea y deciden que le van a vender la isla a Estados Unidos, ya sea que se la vendan por tal cifra o X. Se la vendan y pasa a ser parte de Estados Unidos o a controlarlo, lleguen a un acuerdo, ellos compren, controlen la parte casi el 95% de la isla. Lo otro sería una toma militar. Si se llega a ocurrir una toma militar, todo esto, el mundo se va a desestabilizar de una manera increíble. ¿Por qué? Existe el OTAN, Tratado del Atlántico Norte, que es un acuerdo de seguridad mundial entre los países europeos y Estados Unidos, en donde uno de los países, si es atacado, el resto de los países del Tratado del Atlántico Norte salen en respuesta inmediata para apoyar al país que está siendo atacado. Si Estados Unidos ataca militarmente Groenlandia y toma la isla, prácticamente estamos hablando de una disolución de la OTAN, de la OTAN. ¿Qué implica esto? Que ya no hay un acuerdo de seguridad, de protección de Estados Unidos hacia Europa. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos también tiene bases americanas en Europa. Por eso le digo, la tramoya que se forma aquí es Sarapampán, es gigante. Por eso le digo, entramos en un entorno de guerra mundial si seguimos así. ¿Por qué? Está viendo al otro tema. Entonces, si Estados Unidos toma militarmente esto y se desintegra la OTAN, tenemos al rusito Putin echándole balas al ucraniano. ¡Ay! Esto se le está tratando. ¡Ay! Yo voy a atacar a Europa. Voy a aprovechar la debilidad de Europa y que ya Estados Unidos no está en la obligación de defender a Europa, va a atacar a Europa. Porque Europa ha mencionado que está dispuesta a entrar en un conflicto con Rusia.
Entonces, el ruso también está atento a lo que ocurre ahí. Por eso es que los conflictos van viendo cómo se está complicando todo el mundo y viendo cómo el hora, desde que comenzó el año, las tensiones han ido aumentando. ¿Ya? Entonces, por así decirlo, eso es lo importante del tema de Groenlandia. El tema de Groenlandia. Por así decirlo, lo más importante. Ahora, ¿qué otro factor tenemos hacia la política que estamos? Irán. El tema de Irán. Tema de Irán, ahí actualmente en Irán hay un régimen llamado el régimen ayatolá, un régimen sangriento en la cual se encargan de patrocinar y ayudar a los regímenes islámicos o a los terroristas. Ellos son los que apoyan con logística, dinero y armamento a esos grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, ¿ya? Ahora sí. Eh, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que Estados Unidos ha filtrado, no es nada nuevo, inteligencia americana e inteligencia judía dentro de Irán para empezar a provocar revueltas debido a la situación económica actual del país. Tanto así que las que lideran ese movimiento revolucionario en contra del régimen ayatolá son mujeres. O sea, son mujeres. Increíble, o sea, es algo increíble. Mujeres que están peleando contra rifles, porque esos son tipos de verdad que están disparando a matar, que están matando mujeres que se están quitando el velo, que están queriendo luchar por derechos, que están siendo incentivadas, claro que sí, pero para algo mejor, Y para en una estos forma de días vida. vi una noticia que estaban las mujeres ya sacándose Sí, no, increíble. implantes, Esas son, todo para bien mí, heavy. eso sí te lo digo, para mí se son arrechas, de Sí, verdad, para muertes, para adelante. Yo me quedé impresionado, impresionado. y yo también. O sea, de verdad, eso sí, la parte negativa, han muerto casi 2000 mujeres peleando y muchísimos hombres también. Pero las que han tomado la iniciativa por parte de obtener derechos son las mujeres. Y es un derecho, son derechos, para mí yo considero derechos de verdad, de quitarse el manto, de tener una forma de vida, un respeto, unos derechos sociales. Y están, bueno, obviamente influenciados por Estados Unidos, pero es lo que se quiere lograr, una salida del régimen ayatolá, que es la parte pública, por así decirlo, y como que más nos importa a las personas, pero por así decirlo, hay una tramoya por atrás, hay un secretito, hay unas intenciones de segundo plano. Irán es una de las reservas de petróleo más grandes en el mundo. Si Estados Unidos está causando revueltas para salir del régimen ayatolá, es porque el régimen de Estados Unidos también ya tiene un nuevo líder con el cual ha llegado a algún acuerdo. Actualmente, el régimen ayatolá es el principal aliado ¿de quién? De China. Y le vende petróleo al chino. Si el régimen ayatolá cae, y yo creo que va a caer, Estados Unidos podría pasar a controlar otra reserva de petróleo. Exactamente. Y ya tiene dos, Venezuela De la y esta. e Irán. Ajá. Y le podrá decir al de Irán, al chinito, véndele más caro o véndele al precio mercado. No le vendas por debajo del precio de mercado. Ya le estaría aquí Estados Unidos quitando dos fuentes de petróleo a China. ¿China qué va a hacer? ¿Se va a dejar quitar la influencia en el mundo? Eso es lo que, por eso le digo, la importancia hacia dónde nos estamos metiendo. ¿China se va a quedar con esto? Ajá, le queda Rusia. Pero Rusia no es una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Venezuela, Arabia Saudita, que Arabia Saudita es aliado de Estados Unidos. Es la segunda reserva de petróleo más grande del mundo, la segunda, por detrás de Venezuela, casi un 25% menos que nosotros, que los venezolanos, y es aliado de Estados Unidos. O sea, hablamos que Venezuela, Arabia, Irán y Canadá, que lo tienen al lado prácticamente, y los han ido presionando con aranceles. Y el otro que queda es Irak. Irak es un poco más complicado porque es un estado que sí, ahorita tiene una pequeña relación con Estados Unidos después de la invasión en 2003, pero no es tan así tanto control como lo que puede tener ahorita Estados Unidos. O sea, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos estaría controlando o intentando controlar cuatro reservas de petróleo más grandes en el mundo. ¿Y qué ocurre? Que le puede decir a los países o a los presidentes de esos países, oye,
Si tú me vas a vender petróleo, me lo vendes en dólares. ¿Qué hemos hablado que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? Se paga el petróleo en dólares, supremacía militar. Igual, dominio de Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos busca seguir manteniendo el golpe militar y el control del petróleo. ¿Que esto va a impedir la caída de China o que China no? No sé, veremos. Pero el orden mundial en el mundo se está moviendo. ¿Por qué? Porque todo esto de la OTAN, China, va a ocurrir que de repente Europa deje de ser aliado de Estados Unidos, haya un nuevo orden en el mundo, a lo mejor Estados Unidos pasa a ser segundo, China primero, por eso se llama orden mundial, el orden del mundo, hegemonía, influencia. Otra de las cosas que actualmente se está metiendo en, como decir, en los requisitos para dominar el mundo es la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología ya ha ido, es una revolución, como la revolución industrial, pero la tenemos ahora con la inteligencia artificial. Entonces, hay una carrera por la inteligencia artificial también, una guerra tecnológica por la inteligencia artificial. Por eso es que Estados Unidos prohíbe la venta de teléfonos y chips hacia China. Ahorita creo que lo habilitó, pero con ciertos controles. Porque normalmente China no innova, China suele copiar y masificar, pero ¿qué ha venido ocurriendo en los últimos años? Que a través de la copia ha ido obteniendo mejoras, incluso pequeñas innovaciones. Entonces, por eso Estados Unidos busca limitar su tecnología hacia los países enemigos. Por eso le digo, estamos entrando en un entorno complicado en la cual todo se está complicando y si ustedes ven qué es lo que está ocurriendo, oro. Oro, oro. Ahí ven lo que es el precio del oro subiendo, acompañado de un relato. El relato, las noticias, el impacto, Trumpcito, mi tío Trump, mi tío Powell, por aquí, por allá. Ven cómo todo se va cuadrando, cómo todo ha ido subiendo, el oro comenzó a subir. O sea, el gráfico más relato. Ya ustedes de repente, si cuando el gráfico comienza a cambiar, a ustedes tienen que estar atentos al cambio de relato también. Si coincide, ya ustedes saben que se puede venir un cambio de tendencia, porque también podemos relacionar las tendencias, buscar proyecciones a largo plazo. Emily, voy a compartir un momentico pantalla para que, a ver, ¿dónde está? A ver, Sí, ya, ¿se ve? ¿Se ahora ve mi sí. pantalla? Sí, ahora sí. Ah, bueno, mira, lo voy aquí. Mira, voy a buscar el gráfico del dólar, que yo lo tengo analizado para que vean cómo lo tengo yo analizado políticamente y fundamental. Vamos a buscar en temporalidad macro, un mes. Yo aquí tengo este gráfico analizado desde el año 81, ¿verdad? Que es el primer mandato de Ronald Reagan, uno de los grandes presidentes de Estados Unidos. Él fue un actor y llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Entonces tenemos aquí el ciclo completo del primer gobierno de Ronald Reagan. ¿Qué ocurre? Él es republicano. Pero ¿por qué el dólar subió? Porque él agarró un país con una inflación muy alta que venía de resultados de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tuvo una inflación alta, pero en su segundo mandato logró bajar la inflación. Después tenemos el siguiente periodo de gobierno de George Bush padre del Partido Republicano. Voy a hacer un poquito de enfoque en esta parte del gráfico para que vean la tendencia del dólar. Tenemos primer impulso, ya, perdón, aquí déjame quitar esto. Tenemos primer impulso, retroceso y continuación bajista. Quiere decir, tenemos una tendencia bajista con los republicanos. O sea, aquí lo podemos ver que Partido Republicano, dólar.
bajista. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el siguiente gobierno llegan los demócratas, el Partido Demócrata. El primer mandato, periodo de gobierno de Bill Clinton. Fueron 2 periodos, 8 años de gobierno, Partido Demócrata. ¿Qué ocurre acá? Llegó a inicio, comienza el gobierno, cae acá y comienza a subir. Tendencia alcista, miren. Prácticamente los 8 años. Llegó un punto de compra, o sea, miren, impulso, retroceso, order block acá, o un punto 88 de retroceso, y miren la tendencia. ¿Qué les quiero decir con esto? Que con los demócratas el dólar es alcista. ¿Por qué? Por el tipo de política Claro, eso es expansiva que ellos cada hacen. 4 años, ¿no? Claro, cada 4 años hay elecciones o son cambios de gobierno o si hay repetición de De presidente. mandato, claro. Claro. Entonces, ahora vemos que termina el periodo de Bill Clinton y comienza el periodo de George Bush, hijo, 8 años, 2 periodos, Partido Republicano. ¿Qué ocurre apenas toma el mandato el señor republicano? Tomamos un impulso, retroceso, impulso. Casualidad, se volvió a repetir el patrón. Con las políticas republicanas, el dólar es bajista. Ahí lo tenemos otra vez. Llega el gobierno de Barack Obama, demócrata. ¿Qué tenemos acá? Inicia, pum, sube, baja, nos da el punto de compra aquí, un retroceso prácticamente del 88% e inicia periodo alcista. Hasta el siguiente gobierno. Justamente llega el gobierno de mi padre, Dios, que le pido la bendición, Donald Trump, y llega justo acá el gobierno, el primer mandato de Donald Trump. Vemos qué ocurre. Cae, retroceso, cae. Partido Republicano, primer mandato, ¿qué ocurrió? Tendencia bajista. Partido Republicano. Ahora viene acá y gana Biden. Gana Biden. ¿Qué ocurrió con el dólar? Dólar alcista. Retroceso, pum. ¿Qué ocurrió aquí? Gana mi padre, Donald Trump. Justo acá. Voy a expandir un poco aquí. Esto se ve un poquito acá porque está como analizado y tengo estas cosas acá. Pero pueden ver como apenas gana las elecciones, toma el mandato, dólar bajista. Ahora, ¿qué vemos acá? Vamos a buscar el primer mandato de Trump. Apenas toma el gobierno, la semana del 20 de enero, porque los 20 de enero es cuando se hace la toma de gobierno. Y el- viste que hoy también así, hoy la gente está hablando sobre ese tema de que es 20 de enero. un año, Sí, claro. y el mercado iba a estar así súper inestable. Bueno, ajá, entonces mira, 20 de enero, la semana del 17 de enero, como lo tengo en una vela mensual, lo tengo aquí marcado, la semana del 17, que es esa misma semana del 20, el mercado comienza a caer de una vez, hasta prácticamente un año, un año. Si buscamos similitud, ya prácticamente, voy a ver si lo puedo achicar acá, para que veamos algo más detallado acá. Dame quitar el indicador. Ok. Llegamos a un punto más bajo en septiembre y hemos entrado en este periodo de acumulación, por así decirlo, vamos a colocarlo de aquí a acá, en este periodo de acumulación que tenemos aquí. Prácticamente un año, o sea, todo esto fue un año cayendo, la acumulación. ¿Qué creo yo que es posible? Viendo la estructura, vamos a ponerlo en diario, viéndole en diario, acordándonos que estamos iniciando un nuevo año y vamos a buscar similitudes con el primer mandato. Tenemos esta estructura de bajo, alto, bajo, alto, bajo. ¿Qué ocurre? Esto se puede empezar a tomar como un quiebre de estructura.
Ah, aquí, allá va. Podemos tener aquí como un quiebre de estructura. Lo ponemos acá y tenemos, ¿qué ocurre? Que esto puede ser el indicio con el comienzo del nuevo año, que ya esto nos estén dando pistas, que esto se va a hacer un retroceso, como se los mostré acá en el primer mandato, buscando patrones, o sea, esto es buscando patrones de similitud, porque el mercado es cíclico, a veces tiende a repetir movimientos, entonces, buscando que esto que ocurrió aquí, un retroceso de esta caída, un retroceso de esta caída. Es decir, lo mismo que acá, un retroceso de esta caída. Llegar acá, llegó aquí el punto más bajo y comienza a subir. Que yo lo veamos hasta por acá. Si lo vemos en temporalidad semanal, tenemos un order block o un bloque justo aquí que podríamos marcar. Una zona de aquí que llega acá, todo el año subiendo poquito a poquito, poquito a poquito, llega acá y siga cayendo, que vuelva a caer hasta estos niveles. Eso es lo que puede ocurrir, buscando similitud en la tendencia y el ciclo, entendiendo lo que ocurrió en el primer mandato y entendiendo que como es un partido republicano, la tendencia en el dólar es bajista. Esta es una forma de analizar el dólar a nivel fundamental y económico con respecto a los presidentes y al tipo de presidente, ¿ya? Ahora, ¿qué tienen? Se preguntarán, ¿qué es esta línea que te ven aquí abajo? Una línea de tendencia o un canal, mejor dicho. Voy a buscar aquí en grande para que vean ustedes cómo desde el periodo de Barack Obama de 2008 hasta la actualidad el precio ha entrado en un rango. Miren cómo ha llegado acá, tum, vuelve a tocar aquí el rango, aquí abajo, toca, sube otra vez acá, mantiene el rango, llega aquí otra vez y justamente como pueden ver cómo reaccionó la parte baja de esto y podríamos buscar, ¿qué pienso yo? Buscar este movimiento. Ya, esperen aquí. Aquí y que termine el mandato de Trump aquí abajo. Si los demócratas ganan, veríamos el dólar impulsándose hasta aquí arriba para 2029-2030, la parte alta del canal. Entonces, más o menos ya podemos predecir si de a gana el presidente, un partido demócrata, ya ustedes saben hacia dónde hay que meter el dinero o hacia dónde hay que operar. ¿Ya? ¿Qué les quiero decir yo con esto? ¿Dónde meter el dinero? Que cuando gobiernen los republicanos no tengan dólares y cuando gobiernen los demócratas tengan dólares. Es una forma también de entender esto y hacia dónde refugiar tu dinero, porque de acuerdo al presidente, las empresas y la institución y las personas refugian su dinero para así ver cuál moneda está subiendo con respecto a otra. Con el Partido Demócrata, el dólar aplasta a todas las monedas en el mundo y se fortalece. En cambio, si tuvieses tu dinero en euros mientras el dólar está subiendo, tu dinero se está devaluando. ¿Ya? O sea, ahí tienen más o menos ese ejemplo de cómo tengo analizado el gráfico del dólar de acuerdo a la política monetaria del presidente de turno. ¿Ya? Está muy brutal ese trabajo. Sí, o sea, es rato investigando quién fue el presidente, entonces, por así decirlo, es algo minucioso que se dan cuenta de, viendo cuál es el tipo de presidente, ustedes saben cuál es la tendencia del dólar. Entonces, sabiendo la tendencia del dólar, ya pueden operar un par, por ejemplo, eurodólar. Si con el Partido Demócrata, ¿verdad? El, el Partido Demócrata, el dólar es alcista, ¿qué quiere decir? Que buscarías ventas en el eurodólar. La tendencia en el eurodólar sería bajista. Y si el republicano está gobernando, el dólar es bajista y el euro es alcista a nivel de 4 años, a nivel de tendencia de 4 años. ¿Ya? O sea, por así decirlo, debe ser información, cualquier cosa, bueno, pueden preguntar. Y bueno, lo vamos a ir dejando por acá para que o sea, no se lo tome tan largo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, la semana que viene podemos también preparar las noticias la semana que viene, ir entendiendo y ir analizando lo que vaya ocurriendo en la actualidad del mundo. Pero si no tienen alguna duda, si quieren preguntar algo, lo pueden hacer. ¿Ya?
Igual también pueden escribir por el chat qué es lo que ocurre y yo más o menos les puedo ir contando, pues. Vamos a ir aprendiendo qué son los bonos, los bonos americanos, sí. Y ¿cómo se relaciona esto con las acciones? Es que el mercado de acciones, por así decirlo, es una parte, podemos llamarlo de mercado de riesgo. ¿Qué ocurre? Que cuando hay tensiones en el mundo, tú, tú buscas la manera de proteger el dinero. ¿Qué ocurre? Que cuando hay tensión en el mundo, sales de las acciones para refugiar tu dinero en activos que sean refugio, o sea, que protejan el valor de tu dinero. Porque si tú estás viendo, no sé, respecto a la guerra de Ucrania, cuando comenzó la guerra de Ucrania, ¿qué ocurrió? El precio del petróleo se disparó. ¿Por qué? Porque un país petrolero como Rusia entra en guerra, entra en conflicto, ¿ya? Por eso así decirlo, Venezuela, lo que ocurrió con Venezuela, ¿qué puede ocurrir con el mercado de Venezuela? Que las acciones de empresas petroleras suban, pero el precio del petróleo baje. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es el precio del petróleo y otra cosa es el precio de las acciones de empresas petroleras. Entonces, por así decirlo, eh, lo que ocurre en el mundo influye en el mercado accionario. Lo que ocurre, el mercado accionario es como de riesgo, o sea, no lo veamos como alto riesgo, veámoslo como un término medio. Pero como yo les expliqué, de acuerdo a la situación económica, uno va ahí metiendo el dinero donde más se sienta seguro. Si actualmente todo es paz y amor en el mundo, la economía está, todo, te vas al riesgo porque el riesgo produce grandes ganancias. ¿Y cuál es el riesgo? Criptomonedas, mercado accionario, todas esas cosas. Que ganancias, pum, altísimas y tal. Que es un mercado, por así decirlo, de bajo riesgo, poca rentabilidad. El dinero en los bonos, bonos americanos te produce poca rentabilidad, pero no es algo que tenga alto riesgo. Bien, entonces, por así decirlo, ven como el precio de Bitcoin, por así decirlo, está ahorita a 88.874 el precio de Bitcoin. Entonces, prácticamente el oro sube por la situación económica en el mundo, que prácticamente ya estamos llegando a casi 4.800. O sea, miren cómo está esto. O sea, Acaba de llegar ahorita. eso parece un pepino verde para arriba, ¡pácata! Un velón, ¿no? Estaba viendo las velas de un día, chamo, qué loco. Ni retroceso ni para respirar. No, o sea, increíble. ¿Qué espero yo puntos de compra? O sea, 4.377. Espero yo. Le voy a compartir pantalla un momento para que vean mi análisis acá de por qué yo espero eso. Me avisa si se ve. Sí, se ve. Ok. Por así decirlo, yo uso mucho la media móvil, ¿verdad? Que es como para entender la tendencia, los puntos en macro, y que es esta línea que está acá. O sea, lo que yo espero es esto que está aquí, que el precio llegue y toque la media móvil. Sí, por así decirlo, buscaría estas zonas, que fue un alto previo, que toquemos la media móvil, que tengamos este alto previo para hacer esto. Que es lo que, ojo, es lo que me gustaría a mí para buscar un movimiento en swing, en macro, buscando temporalidades altas. Este movimiento. Eso es lo que me gustaría buscar. Porque tenemos indicios de poder llegar acá. ¿Qué otra zona podría buscar para comprar? A mí me gusta ver si tengo también esta. Esta que está aquí. Exacto. Sí, Aquí, justo tengo ahí. estas dos marcadas. Que es este alto previo. ¿Y qué ocurre? Que aquí hay un salto del precio. Ese espacio que está aquí se llama gap. Y es un salto del precio. Que eso se tiene que rellenar sí o sí. Vamos a colocarlo por aquí. Se ve. Vamos a colocarlo por así en azulito. Y vamos a hacerle zoom. Esto se tiene que rellenar. Entonces,
ya tienes una pista de que el precio tiene que pasar por acá para rellenar este salto de precio y este salto de precio. También tenemos otro salto de precio aquí abajo. Por eso que esta zona que tenemos aquí me gustaría para comprar. Ojo, no es algo verídico. No es algo verídico que es todo lo que vaya a ocurrir, pero sería una de mis zonas a trabajar a largo plazo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque sería a nivel de estructura, teníamos este alto, un bajo y todo este impulso. Entonces, viene impulso, retroceso, impulso, tendremos que buscar un retroceso. Podemos buscar acá o acá, todo va a depender del precio. Pero como lo ven, ya acabamos de llegar a 4.800. ¡Yupi! Ahí vamos. Sí, está súper, súper heavy. Sí, o sea, miren, eso es. O sea, que no les parezca mañana que mañana sale diciendo Donald Trump aranceles a 300% al que se mueva. O sea. Miren esto, o sea, falta rellenar todo esto, o sea, para que entiendan lo agresivo que está el oro, que ni siquiera está rellenando esto, o sea, ni siquiera lo está rellenando. Por No, eso yo este les, está dejando imbalances en diaria, en 4 horas, por eso te en, digo que si llega a caer, o sea, si llega a liquidar de verdad, va a caer duro, o sea, no me extrañaría que esto de repente llegara y te hiciera así en cuestión de 2 días, te hiciera esto, sí. durísimo, durísimo, así, boom, que no sé, que Europa diga, ay, era mentira, te regaló la isla, te regaló la isla, te la regalo y, no sé, te la cambio por Todos un amigos. refresco, sí, por un refresco, es más, hacemos una parrillita y todos contentos, el precio del oro caería para acá y estaría un tiempo por aquí así moviéndose y después ¡fum! Tratados de paz. Exacto. Un acuerdo comercial, sí, la isla nos la repartimos un ratico a ti, un ratico para ti, un ratico para mí. Entonces, por así decirlo, es lo que vería, pues, juntando relato más gráfico. Pero si ustedes viendo cómo está el relato, que esto es tensiones por aquí, tensiones por allá, el Troncito quiere esto, Troncito quiero ya, quiero ese juguete, quiero ese país, quiero ese pozo petrolero, todo el mundo está alterado, todo el mundo está asustado, o sea, desde los dictadores están asustados hasta los países de izquierda están asustados. Entonces, Terrible, hay sí. una tensión en el mundo que se ve reflejado en el oro. Bueno, entonces, cualquier cosa, bueno, me pueden preguntar por el chat. Lo vamos a dejar hasta aquí. Si tienen alguna duda, una pregunta, pueden hacerla. Buenísimo, John. Muchas gracias. Ahí estamos. Entonces, bueno, la semana que viene, si tenemos otro chancecito, hablamos un poquito más de política, un poquito más de información de los datos económicos. Vamos ahí Sí, hablando también de lo que vaya ocurriendo a nivel de economía. Porque es si le soy importante, sincero, es si le soy importante sincero, saber esto. claro, si le soy sincero, estamos apartando un poco la parte económica del mundo por lo que está ocurriendo en el mundo, en la parte de las tensiones, los conflictos y tal. Se está desviando un poquito el tema de que si la inflación, los tipos de interés, la actividad económica. Entonces, eso también es peligroso porque desvía la atención de las personas hacia lo que quieren ver mientras ellos están golpeando la economía o están ahí, mientras las personas están ahí como unas focas aplaudiendo y mierda, que la guerra, que no sé qué, que pin, que pum, que pan, y ellos están por ahí por debajo martillando la economía y empobreciendo a la gente. Entonces, también es una forma de manipular a las personas con la economía, con la parte de las noticias y todo eso. Por eso les digo, o sea, hemos estado teniendo muchas noticias de guerra, todas estas cosas, pero algo de economía no ha salido, entonces hay que estar atentos por lo que está ocurriendo por debajo. Sí, exacto. Bueno, muchas Entonces, gracias, John. Gracias por... bueno, cuídense, buenas noches, que estén muy bien. Chao, chao.